Hola, buenas, me presento, mi nombre es Jennifer Mabel Hidalgo Moreira. En este momento le voy a hablar acerca de los métodos numéricos aplicados en la ingeniería. Los procedimientos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias son métodos usados para descubrir aproximaciones numéricas a las resoluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. No obstante, a efectos prácticos como en ingeniería, una aproximación numérica a la solución suele ser suficiente. Las ecuaciones diferenciales ordinarias se muestran en muchas disciplinas científicas, ejemplificando en física, química, biología y economía. Además, ciertos procedimientos en ecuaciones diferenciales parciales numéricas transforman una ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria que después debería resolverse. Inconvenientes de ingeniería tienen la posibilidad de solucionar por medio de diversas metodologías, siendo que la solución por procedimientos numéricos obtenga una secuencia de puntos de vista positivos que se colaboran para una mejor comprensión de los fenómenos con un óptimo balance entre tiempo, precio y calidad. Los procedimientos numéricos son aplicaciones de algoritmos por las cuales es viable formular y resolver inconvenientes matemáticos, utilizando operaciones aritméticas menos complicadas. La exploración numérico idealiza y concibe procedimientos para aprobar de manera eficiente las resoluciones de inconvenientes expresados matemáticamente. No obstante, para objetivos prácticos como en ingeniería, comúnmente es suficiente una aproximación numérica a la solución. Buenas noches, mi nombre es Argüello Arias Ángel Augusto, estudiante del cuarto nivel de la carrera de TICS en línea. Como investigación nos ha tocado la aplicación de los métodos numéricos para cualquier rama de la ingeniería. Los métodos numéricos constituyen una herramienta de análisis científico y tecnológico valioso en nuestros días al momento de aplicar las matemáticas. La situación del mundo real nos encontramos a menudo con problemas que no pueden ser resueltos analíticamente o de manera exacta y cuya solución debe ser abordada con ayuda de algún procedimiento numérico. En la actualidad, gracias a la gran evolución que ha tenido los métodos numéricos y su implementación en potentes computadoras, es posible por la solución de casos algebraicos de ecuaciones con varios cientos de miles de incógnitas. Por eso, los métodos numéricos nos vuelven aptos para entender esquemas numéricos a fin de resolver problemas matemáticos de ingeniería y científicos en una computadora, reducir esquemas numéricos básicos, escribir programas y resolverlos en una computadora, y usar correctamente el software existente para dicho, y no solo aumentar nuestra habilidad para el uso de computadoras, sino que también amplía la pericia matemática, la comprensión de los principios científicos básicos. Buenas ingeniero, mi nombre es Jimmy Bastidas Ramírez y hoy le vengo a hablar sobre las raíces de ecuaciones de integración numérica. Estos valores de las variables dependientes se obtienen resolviendo ecuaciones en ingeniería, tanto lineales como no lineales. Las ecuaciones se utilizan para trabajos de diseño para predecir los valores de modelos y funciones, como balance de masa y energía, balance de fuerza, optimización de circuitos y más. Si tú trabajas con una ecuación que no es lineal o algebraica, como una función exponencial, una función logarítmica o una función trigonométrica, puede ser difícil encontrar la raíz de la ecuación analíticamente. En cambio, podemos hacer que el modelo sea lineal aislando la variable en la que nos estamos enfocando, que es x en este caso, y hacer que la ecuación sea igual a cero, ya que el valor de x hace que la ecuación sea igual a cero, ya que ésta se llama de la ecuación. Es una función que no satisface una ecuación polinomial cuyos factores son en sí mismos polinomios. Esto difiere con una función algebraica que satisface la ecuación. Por lo tanto, una función trascendental es una función más allá del algebraico en el sentido de que no puede personificar mediante una secuencia infinita de sumas, restas y operaciones algebraicas para extraer raíces. Una función de una variable es trascendental y, si es independiente en el sentido algebraico, sea una variable. Los siguientes sistemas son métodos de intervalos, métodos gráficos, método de bisección,
método falsa posición, método de Newton-Raphson, método de la secante. Por lo tanto, método de intervalos corresponde a que se llama cerrado porque se necesitan los valores iniciales en ambos lados de la raíz deseada. Estos métodos reducen el tamaño del intervalo en que se encuentra de diferentes maneras para acercarse a la respuesta exacta. Los métodos para analizar funciones numéricas, así como los resultados de esos métodos, se pueden visualizar mediante gráficas. Esta técnica discutirá cómo las funciones se pueden representar como raíces, valores iniciales y otras propiedades, comportamientos. En métodos gráficos tenemos que para obtener una estimulación inicial de la raíz en la ecuación, este grafica la función y se puede observar el cruce del eje x. Este valor x es donde la ecuación sería igual a y se puede usar como un punto de partida para cálculos posteriores. Si bien no dan valores precisos, las técnicas gráficas tienen un uso práctico. Se pueden usar para obtener ideas generales de cuál podría ser la raíz de una función, que luego se puede usar como el valor inicial en métodos numéricos. Las interpretaciones y técnicas gráficas también son importantes para comprender la función y pueden ayudar a evitar que el método falle. Por lo tanto, tenemos el siguiente ejemplo. Este utiliza el método gráfico para observar algunas de las raíces de la función f de x igual a seno 10 de x más coseno de 3x en el intervalo 0,5. Por lo tanto, hice aquí un código correspondiente para darnos a entender cuál es la gráfica de la siguiente función dada. Entonces, en método de bisección tenemos que se basa en el teorema original, ya que busca un elemento en una lista, por lo tanto se divide la lista por la mitad, y luego dividiendo por la mitad las listas más pequeñas hasta que se encuentre el elemento o hasta que no hay más listas para dividir. El valor entre el valor original y el nuevo, ya que si A y B tienen signos diferentes, el intervalo A y B tiene un número p entre ellos que es 0, cuando f es continua y está definida a lo largo del intervalo. El número p puede ser en cambio ambos lados de b, pero f de p tiene que ser 0, incluso si hay más de los dos números p entre a y b. Al menos uno de ellos tiene que ser 0 cuando f está definido y es continuo en el intervalo a y b. En el método divides los subvalores de a y b en partes iguales varias veces. Entonces pasamos al método falsa posición, que corresponde a una función de f de x. Tiene como raíz en el intervalo cerrado a y b. Cuando la función es cercana a 0, el método de regulación falsa considera dividirlo en el intervalo en dos intervalos, uno a cada lado de 0, y usar uno de los intervalos dependiendo de qué número está más cerca de 0, de fa a fb. Pasamos a lo que es el método de Newton, que es muy importante en este aspecto, que nos da a conocer que nos permite calcular los valores 0 de una función real. De una variable real es otro método que se utiliza, aunque si comenzamos con un valor inicial, podemos hacer que el método sea mejor para todos los problemas. Su simplicidad y velocidad lo convierte en un buen candidato para el primer algoritmo intentando para esta tarea. El método Newton-Raphson usa expansión de Taylor de la ecuación que estamos tratando de resolver para obtener una raíz, suponiendo que buscamos una raíz en la ecuación f de x igual a 0 y que dicha raíz se encuentra en el intervalo a y b. Pasamos a lo que es el método secante, que corresponde a que toma pequeños pasos para encontrar la raíz de una función. La derivada de la función debe calcularse cada vez, lo que puede ser complicado para algunas funciones. Si la derivada no se puede calcular fácilmente, se puede aproximar dividiendo hacia atrás en intervalos más pequeños. Bueno, pasamos a los ejercicios aplicados para la ingeniería. Entonces, este ejercicio de raíces de ecuaciones para solucionar el problema de ingeniería eléctrica corresponde a un problema de diseño típico en ingeniería eléctrica. Consistirá en la determinación del resistor apropiado para disipar energía a una razón específica, con valores conocidos de L y C. Este problema supongamos que la carga se debe disipar a 1% de su valor original.
que corresponde a Q sobre Q0 igual a 0.01, en T igual a 0.05 segundos, con L es igual a H y C es igual a 10 a la menos 4F. Entonces pasamos a las fórmulas que nos ayudará a resolver este problema. Tenemos el flujo que comienza a través del resistor, provoca una caída de voltaje VR dada por B su índice R igual a IR. De manera semejante, un inductor se opone a cambios de corriente tales que la caída del voltaje a través del inductor BL es B su índice L igual a L por DI sobre DT. La caída de voltaje a través del capacitor DC depende de la carga Q sobre este. B su índice C igual a Q sobre T. La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas de voltaje alrededor de un circuito cerrado es cero. Así que, después de cerrar el interruptor, se tiene L por DI sobre DT más RI más Q sobre C igual a cero. Sin embargo, como la corriente se relaciona con la carga de acuerdo con I igual a dK sobre dt. Por lo tanto, tenemos L por D al cuadrado por Q sobre dt al cuadrado más R por más dQ sobre dt más 1 sobre C por Q igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segunda orden que se resuelve usando los métodos de cálculo. Esta solución está dada por Qt igual a Q subíndice 0 por E elevado a la menos RT sobre 2 por L por coseno con la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos K menos R sobre 2 por L elevada a la 2 por T. La solución tenemos, como estamos viendo a continuación, que es FR igual a E elevado a menos RT sobre 2 por L por coseno con la raíz cuadrada de 1 sobre LC menos K menos R sobre 2 por L elevado a la 2 por T menos Q sobre Q sub índice 0. Esto corresponde a la solución correspondiente de todo esto utilizando los valores numéricos dados. FR igual a E elevado a la menos 0.005 por R por coseno con la raíz cuadrada de 2000 menos 0.01 menos R al cuadrado por 0.05 menos 0.01. Un examen de esta ecuación sugiere que un rango inicial razonable para R es 0 a 400 omega, ya que 2000 menos 0.001 R al cuadrado debe ser mayor que 0. Al hacer 21 interacciones con el método de excepción, se obtiene una raíz aproximada de R igual a 328.1515 omega con un error menor al 0.001%. Mi nombre es Andia Paja y esto es diferenciación numérica. La diferenciación numérica es un método de análisis numérico que nos ayuda a calcular una estimación a la derivada de una función matemática. Igual que el concepto de la derivada de una función, la aproximación se hará en torno a un punto utilizando los valores y propiedades conocidas del cálculo diferencial de una variable. En dicho caso, usamos la fórmula de diferencias finitas. Diferencias finitas. La diferencia finita es una expresión matemática que tiene la forma f de x en x más b, menos f de x más a. Para empezar, las fórmulas de diferencia finita se usan para aproximar derivadas. Sabemos por definición que la derivada de f de x en un valor x es igual a la derivada de f en un valor de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. En base a esta definición, las diferencias finitas constan de tres fórmulas generales, que son diferencias finitas hacia adelante, diferencias finitas hacia atrás y diferencias finitas centradas. Diferencias finitas hacia atrás. La expresión que se usa en las diferencias finitas hacia atrás es la siguiente. La derivada de f de x, un punto x, del límite
cuando h tiende a 0 del valor actual menos un valor de un punto anterior. En diferencias finitas hacia adelante, la expresión que se usa en las diferencias finitas hacia adelante es la siguiente. Es la derivada de f derivada de x, un límite de h cuando tiende a 0, f de x más h menos f de x sobre h. En diferencias centradas, la expresión que son las diferencias finitas centradas es la siguiente. F de x igual al límite de h cuando tiende a 0, f de x más un medio de h menos f de x menos un medio de h sobre h. Problema relacionado a la ingeniería. En un experimento realizado en un laboratorio de electrónica, consistía en medir la corriente que circulaba por una bobina en intervalos fijos de tiempo, registrando los valores de la tabla número 1, que es la siguiente tabla. Se requiere calcular el valor del voltaje de la bobina en una función del tiempo durante el experimento. Aquí están los tiempos registrados y aquí están las corrientes en cada tiempo. La bobina posee una inductancia de 4H y el tiempo es medio segundos. Planteamiento y consideración. El voltaje de una bobina se calcula mediante la ley de Faraday, en el cual el voltaje de una bobina es el producto del valor de su inductancia con el diferencial de la corriente respecto al tiempo. Nos vemos la siguiente fórmula, que es el voltaje, el producto de la inductancia, la inductancia multiplicado por la diferencia de corriente respecto al tiempo. El cálculo del voltaje del inductor incluye el desarrollo de una derivada. Como no poseemos ninguna expresión o función matemática que defina el comportamiento de la corriente, es posible aplicar métodos de diferenciación numérica para calcular el voltaje. Bueno, matemático. Para resolver este ejercicio usaremos las tres fórmulas de diferenciación numérica, que son la ecuación de la diferenciación hacia adelante, la diferenciación hacia atrás y la centrada. En base a la tabla que nos plantea el ejercicio, podemos establecer los siguientes datos. El valor de la inductancia es de 4H y el valor del voltaje con respecto al tiempo, que ese ya lo vamos a llevar en este momento. Usando el método de diferenciación hacia adelante, lo que hacemos es que nos situamos en el punto inicial, ¿no verdad? Y lo que hacemos es que ponemos el primer valor, el valor siguiente del punto actual y lo restamos en el punto actual. Por ejemplo, 0, estamos aquí, el valor siguiente es 0,16 y ese lo restamos al valor actual sobre la diferencia de los intervalos de tiempo, o sea, 0,1 menos 0, que nos da 0,1, son un valor de 1,6. Si tomo el siguiente punto del punto actual es 0,32 menos el punto actual que es 0,16 sobre la diferencia de los intervalos de tiempo, que da igual de 0,1 y nos da 1,6. Y así sucesivamente hacemos, y luego, para hallar el voltaje, multiplicamos los valores que son el diferencial de la corriente con respecto al tiempo por el valor de la inductancia, para hallar el voltaje. Entonces, hacemos 1,6 multiplicado por 4, nos da 6,4. 1,6 por 4, 6,4. 2,4 por 4, 9,6. 1,8 por 4, 5,6. Y 5,8 por 4, 23,2. Ya no, aquí nos da 0 porque ya alcanzamos el máximo y ya no hay un número anterior, ya no hay un número después del último y por eso le ponemos 0. Usando el método de diferenciación hacia atrás, tenemos que tomar el valor actual y restar el valor anterior y dividirlo entre la diferencia del tiempo. Asimismo, tenemos el valor actual que es 0, no restamos el valor anterior, no hay ninguno, suponemos que es 0 y dividido entre la diferencia, también 0, 0. Siguiente valor, 0,16 menos el valor anterior sobre la diferencia entre los intervalos de tiempo, eso es 1,6. Punto siguiente, 0,32 menos el valor anterior, que es 0,16, sobre los intervalos, la diferencia en el intervalo de tiempo, que da 1,6 también. El siguiente, 0,56 menos 0,32 sobre la diferencia en el intervalo de tiempo. Y así completamos con lo siguiente. Y al hallar el voltaje, para hallar el voltaje, tenemos que multiplicar el resultado de la diferencial de la corriente con respecto al tiempo por el valor de la inductancia, que es 4. 0 por 4, 0. 1,6 por 4, 6,4. 1,6 por 4, 6,4. 1,4 por 4, 9,6. 1,4 por 4, 5,6. Y 5,8 por 4 igual a 23. Igual a 23,2. Diferencia central. Tenemos que situarnos en un punto y usamos el valor siguiente de ese punto para restarlo con el valor actual del punto en el que estamos. Si nos situamos en 0, el valor anterior vale 0, porque no hay ningún valor, entonces suponemos que vale 0. En el siguiente punto, 0,1, 0,1, el siguiente punto es 0,32 menos el punto anterior, que es 0, entonces se le resta y nos da la diferencia entre 0,2 y el valor anterior a 0 nos da este 0,2 y eso
lo resolvemos y nos da 1.6. Y así completamos con los siguientes valores. Luego, al igual que para hallar el voltaje, igual que en en los anteriores métodos, multiplicamos el valor de la inductancia por el resultado de la diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Que 0 por 0 es 0, 1 por 6, 1.6 por 4 es 4, 6.4, 2 por 4 8, 1.73 por 4 es 6.92 y 3.6 nos da 14.4. Ya en el último punto ya no ubicamos nada, ¿por qué? Porque ya no hay un valor, ya hay un valor que ya no existe, entonces suponemos que es 0 y como es 0, vale 0. Entonces, para poder aplicar en uno de los tres métodos en el que resolvimos este problema, para eso es necesario saber el comportamiento real de la bobina frente a la aplicación de un voltaje. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Denominamos ecuación diferencial ordinaria a una ecuación que tiene una variable independiente, una función desconocida y las derivadas de la función en varios órdenes. Matemáticamente lo expresamos así: f de la de x, de y y de la derivada de y, de la segunda derivada de y de todas las derivadas que pueda tener y igual a cero. Denominamos como orden de las ecuaciones diferenciales a la derivada mayor que contiene la ecuación. En este caso, si omitimos esta, o sea, cuántas derivadas puede tener esa función, aquí sería de orden 2 porque la derivada mayor es la segunda. Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Denominamos como solución a la ecuación diferencial ordinaria f de x, a la ecuación primera que tenemos aquí, a toda función y igual a f de x, dado que al sustituirla en la ecuación la transforma a una igualdad. Podemos ver aquí que sustituimos que y vale f de x. Entonces tenemos f de x, aquí va y, entonces f de x, la derivada de f de y, la derivada una f de x, la segunda derivada de f de x y la derivada que puede tener. Solución general de una ecuación diferencial ordinaria. Es la solución en la que tenemos muchas constantes arbitrarias como orden de la ecuación. Las constantes arbitrarias, perdón. Para cada valor que adquieran las constantes, obtendremos como resultado una solución particular de la ecuación diferencial. Por ese motivo, en una ecuación diferencial ordinaria tiene infinitas soluciones. Y para poder evitar esto, por lo general se establecen condiciones para minimizar el número de soluciones de las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden tienen la siguiente forma: la función de x, y la primera derivada de y, que como ya no hay más derivadas, pues esa es la mayor. La solución general para una ecuación diferencial de primer orden es y igual a f de x y una constante arbitraria. Por lo tanto, para conseguir una solución particular de la ecuación, basta con darle valor a la constante c, y para eso solo se basta con establecer una condición inicial. Problema del valor inicial. Se denomina problema del valor inicial al conjunto formado por una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y una condición inicial. Como por ejemplo aquí tenemos f de x de y la derivada de y, la primera derivada de primer orden, igual a 0, esa es la ecuación diferencial de primer orden, y esta sería la condición inicial de que y en el punto inicial tenga un valor. Para resolver un problema de valor inicial, solo tenemos que hallar una solución de la ecuación diferencial que satisfaga la condición inicial. Ecuaciones diferenciales de variables separables. Tener una ecuación diferencial de primer orden, la de y derivada de x, igual a, con respecto a x, igual a r de x, y, se denomina variables separables si la función r de x, y se puede expresar de la forma r de x, y igual a f de x por g de y, donde f es una función en términos de g de x y g en una función en y. O sea, de y con respecto de x va a ser igual a f de x por g con respecto a y. Aunque a veces podrá ser más cómodo escribir de y con derivada de y con respecto a x y f de x con respecto a p de y. Con g de y igual a 1 sobre p de y. Para solucionar esta ecuación, separamos las funciones f y g y luego le aplicamos la integral a ambos lados con respecto a x. Y el integrado, digamos, p de y por, aquí ya habíamos ya separado, y por de y sobre dx igual a f de x. Integramos en ambos lados, hacemos una integral de p de y sobre dx por dx igual a la integral de f de x por dx. Ya que y depende de x, por medio de la regla de la cadena nos da como resultado el diferencial de y igual a dy sobre dx por dx. En consecuencia, esta ecuación quedaría como p de y por todo esto lo reemplazamos por dy igual a f de x por dx. Ejemplo, tenemos la siguiente ecuación a resolver. dy sobre dx
es decir, de y con respecto de x es igual a x más 2. Integramos ambos lados de la ecuación con respecto a x, quedaría la integral de dy sobre dx por dx igual a la integral de x más 2 sobre dx, o también lo escribimos de la siguiente manera. Evaluando las integrales nos da como resultado y igual a x al cuadrado sobre 2 más 2x más c, donde c es la constante arbitraria. La última ecuación esta ecuación pertenece a una familia de curvas, que es esta imagen de aquí. Y esta familia es la solución general de la ecuación diferencial ordinaria. Ecuaciones diferenciales homogéneas. Puede escribirse así: y' de igual a f de x, y, donde f de x, y es una función homogénea de grado 0. Para hallar una solución a esta ecuación tenemos que realizar el cambio variable. U sería igual a y sobre x, lo que iría y igual a u sobre x. Por lo tanto, la ecuación anterior nos quedaría así: u' de x más u es igual a f de u. Y una vez ya resuelta esta ecuación, como último paso por hacer es deshacer el cambio variable. Método de Euler. Este método consiste en hallar iterativamente la solución de una ecuación diferencial de primer orden y los valores iniciales en un rango de valores, iniciando en x0, que es el valor inicial, y avanzando con un paso de h. Podemos encontrar los valores de la solución en la siguiente ecuación: y de k más 1, y eso índice k más 1, igual a yk más h por f de xk, yk. Y es o sea, y es la solución de la ecuación diferencial y f es la ecuación diferencial en función de las variables independientes. Serie de Taylor. Este método consiste en calcular las derivadas sucesivas de la ecuación diferencial a resolver, evaluándolas en x0 y reemplazando el resultado en la serie de Taylor. La mayor dificultad que presenta este método es el cálculo sucesivo de las derivadas de orden superior. El método de las series de potencias o coeficientes indeterminados se basa en deducir una solución en la forma y de x igual al signo de sigma, que es la suma. Tenemos la fórmula que es an igual a x menos x sub 0 sobre n. Esta ecuación debemos derivar las veces que sea necesario para poder hallar expresiones en series de todas las derivadas que existen en la ecuación diferencial, para luego reemplazarlo en la ecuación diferencial establecida y así hallar los coeficientes a n. La dificultad que presenta este método radica en la manipulación de series que podamos necesitar y a su vez la obtención de sus coeficientes. Estos métodos en esencia son los mismos. Claro está, los coeficientes que aparecen en la serie de potencias AN y los coeficientes del método de Taylor, que serían y sobre n por x sub 0 igual a n factorial, ambos están relacionados por la fórmula AN, por lo que la solución del método de Taylor estaría de la siguiente manera: la misma que en la de serie de potencias, simplemente que en el valor de AN está puesto por los coeficientes del método de Taylor. Ejemplo de las ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas en la ingeniería ambiental. Tenemos un cilindro recto de 10 pies de radio y 20 pies de altura. Está lleno con agua, tiene un pequeño orificio en el fondo de 1 pulgada de diámetro. ¿Cuándo se vaciará el tanque? Solución. La ecuación que usaremos para este problema sería A de H por DH igual a menos A por C sobre el 2 por G por H y dt. El diámetro del orificio por donde pasa el agua por el tanque es de 1 pulgada, por lo que el radio es de media pulgada. Como las dimensiones del tanque están dadas en pies, usamos la equivalencia de 1 pulgada es igual a 1 sobre 12 pies. Y como el área del orificio de la salida es el área de una circunferencia, el área como resultado del edificio, el área sería igual a pi sobre 1, o sea, pi igual a 1 sobre 24 al cuadrado. Lo que nos haría pi igual pi sobre 576 pies al cuadrado. Como con el coeficiente de descarga c no está dado, asumimos que vale 0 y la gravedad es 32 pies sobre segundos al cuadrado. AH es el área de sección transversal del tanque en función a la altura h. Al observar la figura del ejercicio, nos damos cuenta que las secciones transversales del tanque son circunferencias de radio constante de 10 pies, por lo que el área es la misma independientemente a qué altura realizamos el corte. Entonces, por consiguiente tenemos AH igual a pi sobre 10 sobre el radio de pi al cuadrado, lo que nos daría 100 pi y es al cuadrado. Ahora sustituimos a, C, G, I y a H en la ecuación principal, que quedaría de esta manera: 100 pi por dH, la ecuación principal, la de aquí, menos el área multiplicado 2 veces la gravedad por H y por dt. Eso nos daría un resultado de menos 8 pi
sobre 576 raíz de h. Multiplicamos por un pi y simplificamos. Al multiplicar por un pi simplificamos y nos da 100 de h igual a menos 1 sobre 72 h al cuadrado de t. Esta ecuación resultante es la que está arriba del problema y debe resolverse con la siguiente condición: que el tiempo inicie en cero, o sea que el primer valor sea en cero, y que la altura inicial sea 20 pies, ya que el programa indica que el tanque está lleno. Esta ecuación es una de variables separadas, y para poder separarlas multiplicamos por menos 72 sobre raíz de h, dando como resultado menos 7200 sobre raíz de h igual a dt, porque este valor aquí, porque esta es la ecuación que usamos. Integramos. Tomamos el de h afuera, nos quedaría 1 sobre raíz de h igual a raíz de dt. Ambas integrales son inmediatas, por lo que tenemos 1 raíz de h igual sería a la integral de h sobre de h 1 medio por dh igual a 2h sobre 1 medio igual a 2 la raíz de h más k1. Y esto daría la derivada de dt igual a t más k2. Ahora sustituimos los resultados de las integrales en la ecuación. Menos 7200 por la derivada de, menos 7200 a la derivada de 1 sobre raíz de h. Y eso sería igual a la derivada de dt. Entonces sustituimos y tenemos que nos da menos 14400 raíz de h igual a t más k. Para hallar el valor de k usamos la condición inicial y sustituimos en la ecuación, dando como resultado menos 14400 raíz de 20 pies, que es la situación, que es la condición inicial, y sustituimos en la ecuación en la que estamos trabajando, lo que nos haría que menos 14400 raíz de h sería igual a t menos, entonces como aplicamos resultado k, tenemos que vale esto, entonces menos 14400 igual a 20, 14400 raíz de 20, perdón, multiplicamos por menos 1 sobre 14400 y lo elevamos al cuadrado, dando como resultado h de t igual a menos t sobre 14400 más la raíz de 20, y todo eso elevado al cuadrado. Esta ecuación es la ley de variación de altura de un líquido en el tanque en cualquier tiempo t. Para saber el tiempo de demora en que el tanque se vacía por completo, simplemente reemplazamos h igual a 0. Entendemos t igual a 14400 raíz de 20, como vale 0, o sea, no le ponemos ningún valor, eso nos haría 64.398.75. El resultado está expreso en segundos, y para entenderlo mejor hacemos la conversión ahora sí tendríamos 17 horas con 53 minutos. Bruno Andrés Ginduriat. En nuestro siguiente documento presentamos todas las diferentes maneras para poder aplicar métodos numéricos en ingeniería. En nuestro siguiente documento decimos que existen varios métodos, tales como el método de intervalo, el método gráfico, que viene a ser la parte analítica, el método de disección, el método de falsa posición y el método de New-Raxon, el algoritmo de New-Raxon, y por último presentamos el método de la secante. En todos estos métodos presentamos un ejemplo, un ejercicio que son aplicados a ingeniería y lo vamos a utilizar día a día. También presentamos un ejercicio realizado para problemas de ingeniería eléctrica, que nos permite identificar las actuaciones apropiadas para determinar si el resistor es apropiado para disparar energía, para verificar si resiste. También tenemos la diferencia finita, donde tenemos fórmulas que permiten ver las diferencias finitas para aproximar derivadas. Existen 3 tipos de finitas, las cuales son hacia adelante, cerradas y hacia atrás. Todas estas clases de métodos nos permiten buscar soluciones, como una vez más repetimos, a todo tipo de problemas de ingeniería, desde la parte analítica como la parte práctica. Gracias.